Buenas noches. Antes de que Carlos Capitán Funes tome el micrófono y no nos deje mucho espacio, hay buenas noticias en oncología. Es la primera buena noticia en 30 años para los pacientes con una rara y agresiva forma de cáncer de páncreas. La Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA de los Estados Unidos, aprobó el uso de la droga Everolimus para el tratamiento de los tumores neuroendocrinos de páncreas avanzados. El panel asesor en oncología de la FDA votó en forma unánime la recomendación de aprobar la droga que actualmente se emplea para el tratamiento de otras formas de cáncer, dado que la Everolimus demostró ser capaz de extender más del doble el tiempo en que la enfermedad no progresa. Seguramente no demorará mucho el que las autoridades regulatorias en materia de medicamentos en la Argentina sigan los pasos de la FDA. Por otro lado, la propia FDA se encuentra deliberando si aprobar el uso de otro medicamento, el Sunitinib, para el tratamiento del citado cáncer de páncreas, y cuenta ya con la opinión favorable de su panel asesor en oncología. Después de 3 décadas sin novedades, era de esperar que las buenas noticias llegaran juntas. Carlos, es todo tuyo el micrófono para presentar al invitado. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hoy tenemos un invitado especial. Un hombre muy acostumbrado a enfrentar el micrófono, a enfrentar la sorpresa. Un hombre que tenía 3 estrellas en el alma: la medicina, la literatura y el teatro. ¿A quién me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a Carlos Soto Paiva. El doctor Carlos Soto Paiva, médico, cirujano, en aquella época éramos médicos cirujanos, obtuvo orientación psiquiátrica y actualmente se dedicó de lleno a la sexología y al estudio de todos los problemas que tienen que ver con la salud reproductiva, sexual, del cual él es docente en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. Pero Carlos Soto Paiva es un escritor conocido, por lo menos por mí que lo leo, y toda la gente de la facultad. Y te regalan los libros, por eso. Un actor de teatro también conocido. Ustedes habrán recordado Sacco y Vanzetti este año que pasó, y hoy lo habíamos invitado a venir a hablar sobre disfunciones sexuales, información novedosa desde el punto de vista de la sexualidad que nuestra audiencia nos reclama, pero ha surgido un inconveniente, y que es que la doctora Susana Margasín se ha impresionado por un artículo por el cual yo le voy a pedir al doctor Soto Paiva que nos diga si él sabe o si va a empezar a investigar después de ahora. Un estudio realizado por la Sociedad Estadounidense del Cáncer y publicado en la revista Cáncer, que es la revista más importante en lo que tiene que ver de oncología, dice: hombres homosexuales con mayor incidencia de cáncer. Los hombres homosexuales tienen una mayor incidencia de cáncer que los heterosexuales, y las mujeres homosexuales y bisexuales que han sobrevivido al cáncer no gozan de tan buena salud como las heterosexuales, según un artículo que publica hoy la revista Cáncer. La revista de la Sociedad Estadounidense del Cáncer indicó que el estudio, dirigido por Ulrich Boehmer, de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Boston, en Massachusetts,
enfatiza en la necesidad de programas y servicios específicos para la atención de sobrevivientes del cáncer que sean homosexuales o bisexuales. Hasta ahora en los estudios sobre pacientes de cáncer no se han hecho preguntas sobre la orientación sexual y por ello había poca información acerca de cuántos de esos sobrevivientes se identifican como homosexuales o bisexuales. Bemer y su equipo examinaron las tasas de supervivencia por orientación sexual en California e investigaron cómo la salud de los sobrevivientes difieren según su orientación sexual. El estudio incluyó datos de una encuesta de salud de California de los años 2001, 2003 y 2005 y la mayor recolección de datos de salud en un estado del país. En la encuesta, un total de 7.252 mujeres y 3.600 hombres indicaron que habían tenido un diagnóstico de cáncer siendo adultos. Los investigadores no encontraron diferencias significativas en la incidencia del cáncer según la orientación sexual entre las mujeres, pero las lesbianas y bisexuales resultaron de 2 a 2.3 veces más propensas a dar cuenta de una salud regular o mala en comparación con las sobrevivientes de cáncer heterosexuales. Entre los hombres, los homosexuales resultaron 1.9 veces más propensos al cáncer que los heterosexuales. Pero las condiciones de salud de los supervivientes no difirieron significativamente sobre su orientación sexual. Carlos, la Universidad de Boston está en la zona más conservadora de Estados Unidos. Yo lo tomaría con pinzas, ¿no? Por eso yo lo que quiero traerles a ustedes es un artículo publicado en una revista que es la revista más seria del mundo en oncología, por un grupo importantísimo que es el grupo de Boston, en Massachusetts, y si tienen algún comentario o alguna idea para aportar a esto antes de que entremos en el desarrollo de los temas para los cuales habíamos convocado a Carlos. O alguna explicación de por qué. Yo haría 3 preguntas elementales frente a la lectura del artículo que ha hecho acá el amigo y colega doctor Carlos Capitán Funes. La primera es que, más allá de la extensión del artículo, en ningún momento se habla de qué tipo de cáncer es el que fue sometido a estudio, lo cual me parece importantísimo como para, en función de eso, poder hacer un seguimiento o hacer evaluaciones pronósticas en relación a qué tipo de tejido ha sido el afectado. Los que somos médicos sabemos las características de los diferentes cánceres. La segunda pregunta es, más allá de que coincido totalmente con el doctor en las características de esta universidad, es el equipo de trabajo y de investigación y de evaluación de esta estadística, si fue un equipo multidisciplinario. Cuando hablo de multidisciplinario es no dentro de las disciplinas específicamente médicas, sino de los otros aspectos que abarcan el estudio de la sexualidad humana, como por ejemplo antropólogos, sociólogos, especialistas en religiones comparadas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque si no caemos en algo que huele o que tiene tufillo a discriminación y a mancha ya casi estigmatizante. Si consideramos que determinados aspectos de la sexualidad humana, como son específicamente la orientación sexual, se enfocan desde el punto de vista exclusivamente médico, con lo cual estoy diciendo en este sentido biologista y organicista puro, estamos dejando de lado, como mucho tiempo lo dejó la medicina, muchos aspectos de la sexualidad que son históricos, antropológicos, sociológicos, religiosos y socioculturales. Entonces, con todo esto que termino de decir, me interesaría saber quiénes conformaron el equipo de investigación, qué tipos de cánceres fueron los que estudiaron y si realmente tuvieron en cuenta esta formación específica que es necesaria, que es formación específica en sexualidad humana, tanto de los médicos como de los otros integrantes del equipo. Esto es lo primero que yo preguntaría.
Antes de continuar vamos a hacer un cortecito y seguimos. ¿Cómo no? Me ha parecido de una gran inteligencia la respuesta que nos has dado. Más aún, el hecho de que haya sido publicado en la revista Cáncer realmente nos pone a nosotros en la prevención de tomar con mucha seriedad esta información. Por eso te pregunto, ¿te parece que puede haber discriminación o puede haber alguna, digamos, tendencia que es muy común en la sociedad americana, viste, son o sos republicano de derecha y con toda la y con respecto al sexo y son con, muy y con toda la hipócritas. concepción, o sos demócrata izquierdoso, depende dónde estés ubicado. ¿Crees que puede haber alguna influencia en este tipo de investigación? Yo, hasta no conocer las respuestas a esas preguntas que dejé flotando, en primera instancia lo tomaría de esa forma, como algo bien discriminatorio y fundamentalmente no teniendo en cuenta, ¿no?, aspectos que ya es a esta altura del partido y en los momentos actuales de la sociedad imprescindible conocer. La sexualidad humana es un campo de vastísimo estudio, que puede ser investigado en cualquiera de las ramas que te comenté, vinculada a la historia, la sociología, la antropología, las religiones comparadas, la propia medicina, la psicología sexual, sino también en todos los aspectos que hacen a la cirugía. No te olvides que incluso mucho campo de la medicina, de la cirugía estética de los últimos tiempos, ha tomado dos elementos que son bastante controvertidos desde el punto de vista ético. Por un lado, esta situación de embellecimiento forzoso, y no estamos hablando de la cirugía estética reparadora, estamos hablando de cirugía estética en zonas muy particulares y en donde se mezcla no solamente un estereotipo de belleza y de mujer que ya, o de hombre, que ha sido difundido por los medios, sino donde también entran ahora cuestiones que tienen que ver con la intimidad y con tratar de uniformizar cánones estéticos donde es muy difícil encontrarlos. Porque como me diga que de pronto haya un canon de belleza que imperó en las artes en determinado siglo, podemos quizás referirnos a las gorditas de Rubens, o determinado, O puede ser también las chicas del Greco, por ejemplo, O la de Botero. ¿cierto? O por ejemplo, claro. te digo más, Sí, sí. las modelos estas anoréxicas que son más modelos del Greco que de Rubens. Sí, y fundamentalmente promocionadas desde la pasarela de la moda por modistas que no son precisamente alguien a quien le interesa la belleza de la mujer, sino que precisamente le interesa otro tipo de belleza, razón por lo cual lo que le interesa es el aspecto estético de la tela o del modelo, pero no de quien lo está portando, porque para él no es un objeto de deseo. Entonces, estas son circunstancias que muchas veces no se tienen en cuenta. Yo digo, la sexualidad en este amplio campo de investigación, que incluso toma lo farmacológico, y sabemos los grandes adelantos farmacológicos, que un poco por casualidad, como muchos grandes descubrimientos de la medicina, y otro poco por seguir investigando sobre una base dada, hoy tenemos en mano. Hoy todo el día sabe, todo el mundo, digo, sabe, qué es el sildenafil. Más allá de que lo usen en forma indiscriminada, más allá de que los chicos traten de hacer performance en vez de calidad, más allá de que lo use la gente que no lo tiene que usar. Pero ya también el sildenafil ha quedado de lado, desde que apareció el vardenafil, y tenemos el tadalafilo, y lo que se seguirá descubriendo, cada vez con menos efectos secundarios, cada vez con más posibilidades de una excelente dosificación. Pero digo, así como también en la farmacología, en la cirugía, en cuántos otros aspectos se seguirán descubriendo cosas. Como ese artículo que leíste, Carlos, es particularmente referido a esta incidencia y esta vulnerabilidad que daría la orientación sexual, yo, desde mi lugar de sexólogo, tengo que decir que la homosexualidad